La muerte de Jorge Enrique Pizano, un ingeniero que se había convertido en testigo de los pagos ilegales de Odebrecht en Colombia, pudo haber quedado en el olvido como una noticia más. Después de haber sido gerente del acueducto de Bogotá, durante el gobierno del alcalde Samuel Moreno, Pizano había sido nombrado en Corficolombiana en el cargo de controller, una especie de auditor de la concesionaria de la Ruta del Sol 2. Esta obra está hoy en medio de la mira de la opinión pública porque se investigan los pagos de sobornos para su adjudicación por parte de la cuestionada y sancionada multinacional brasileña Odebrecht. Durante casi 9 años, desde que fue adjudicada la obra, la misión de Pizano dentro de la concesionaria fue auditar las cuentas y poner en marcha un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo llamado SARLAF, que debía ser implementado en el consorcio constructor con el fin de prevenir que este fuera utilizado para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas. Esa tarea le fue encomendada como un cargo más en su vida laboral. Fue la última que desempeñó Pizano. Creo que fueron meses muy angustiantes en los que él también se sentía perseguido, sentía que su vida corría peligro y creo que estaba como muy triste en general. Fue el 8 de noviembre cuando empezó a descubrirse la tragedia que vivía la familia Pizano Ponce de León. Jorge Enrique, que luchaba contra un cáncer linfático, estaba en el baño de su casa en Subachoque cuando, según todos los reportes que hasta hoy ha emitido Medicina Legal, sufrió un infarto que le ocasionó la muerte. 3 pruebas científicas permiten a Fiscalía y Medicina Legal concluir que la muerte de Jorge Enrique Pizano fue natural, producto de un paro cardíaco. No hay manos criminales en su muerte. Ese fue el último parte de Medicina Legal, hecho público el pasado 27 de noviembre. Jorge Enrique Pizano, su muerte es natural y es producto de un paro cardíaco. Es decir, no hay manos criminales en la muerte de Jorge Enrique. Hasta el momento, la investigación nos señala esas conclusiones. Sin embargo, para entonces la tragedia solo empezaba. 3 días después, el domingo 11 de noviembre, el hijo menor de la familia Pizano Ponce de León falleció en extrañas circunstancias que son motivo de investigación. Alejandro Pizano había viajado desde Barcelona, en donde residía junto a su esposa y al hijo que juntos esperaban, para asistir al funeral y entierro de su padre. Solo horas después de que cumpliera esa cita, cuando estaban ya en la casa en Subachoque, el joven arquitecto se desplomó frente a su familia. La causa del deceso fue envenenamiento por ingesta de cianuro. La muerte de Alejandro, sobre la que el país todavía se cuestiona, fue al parecer un fatal e infortunado accidente. Ese día, mientras hablaba con una de sus 2 hermanas, el joven tomó agua de una botella que encontró sobre el escritorio de su padre e inmediatamente después manifestó que se sentía mal, perdiendo el conocimiento en segundos. Las pruebas recaudadas en la residencia de sus padres indican que la víctima habría encontrado el cianuro en una botella de agua saborizada que se encontraba en el escritorio de su padre, botella de la cual ingirió un sorbo del líquido. Horas después de la muerte de Alejandro, cuando su madre y sus hermanas no se habían recuperado de los acontecimientos, el noticiero Noticias 1 reveló una entrevista que Jorge Enrique Pizano había concedido a ese medio para que fuera publicada únicamente si se cumplía alguna de 2 condiciones: que él, Jorge Enrique Pizano, muriera o que lograra la protección como testigo del caso de Odebrecht en otro país. El periodista Iván Serrano, a quien Pizano concedió la entrevista que él llamaba su seguro de vida, anunció ese mismo domingo, antes de la emisión, la explosiva publicación. Incluso en 2015, personalmente, le reveló todos sus hallazgos al abogado de Corficolombiana y hoy fiscal Néstor Humberto Martínez. En la entrevista, Pizano explicaba que se sentía víctima del Poder Judicial y económico al ser investigado por la Fiscalía en el caso de la adjudicación de un contrato para la construcción del túnel Tunjuelo-Canoas, hecha en 2009, cuando se desempeñaba como gerente de la empresa de acueducto de Bogotá. Era como la frustración de alguien que lo están acusando de algo que no hizo, entonces se sentía tremendamente frustrado y era buscando la manera de defenderse de eso. Pero él sentía que la Fiscalía lo quería fregar y que la manera como lo quería fregar para que sus denuncias no tuvieran peso es diciendo que él era un corrupto. Él era realmente un testigo acreditado, que no podía ser imputado, pero a él nunca le dijeron eso. Él pensaba
Y le digo que la última vez que yo hablé con él, 3 horas antes de que se muriera, estaba totalmente atribulado, casi que, mejor dicho, ya decepcionado de todo, porque su abogado le había llamado a decirle que lo iban a imputar, que le iban a abrir cargos por haber recibido un soborno en el caso de Tunjuelo Canoas, de Odebrecht. Según afirmó en la entrevista, Pisano se sentía víctima de un complot en su contra. La razón, explicaba, era que desde 2013, en ejercicio de su función como controller de la Ruta del Sol, alertó a través de informes y correos a sus superiores en Corficolombiana, socia de Odebrecht en la concesión de la Ruta del Sol Tramo 2, de graves irregularidades, contratos ficticios denominados espejo o de papel, que venía detectando en la contabilidad de la concesionaria. Es así como estos informes fueron presentados al presidente de Corficolombiana, pero no solamente el informe, sino después en varias mails y conversaciones que tuve desde el año 2013 hasta el informe sucinto que se presentó en el 2015 y informes posteriores. A pesar de esas comunicaciones, de las que dejó constancia en documentos y grabaciones que guardó como prueba de lo que estaba viviendo, Pisano señaló que las personas a las que él acudió no le dieron trascendencia a sus denuncias. Una de las personas mencionadas por Pisano, como consta en una grabación de audio que entregó a Noticias 1, fue el abogado Néstor Humberto Martínez, abogado de Corficolombiana y hoy fiscal general de la Nación. ¿De estos hechos usted informó al doctor Néstor Humberto Martínez? Néstor Humberto Martínez era el abogado del Grupo Aval. Pero sabía, usted le informó personalmente del tema. Sí, cómo no. Sin embargo, en un reciente debate en el Congreso, el fiscal se defendió y reveló audios de Pisano. La principal defensa de Néstor Humberto Martínez es que en ese momento, hacia 2015, no había certeza de sobornos por parte de la multinacional brasileña. Martínez le explora varias posibilidades, varias alternativas, y le pregunta explícitamente: Jorge Enrique, ¿ahí hay sobornos o no hay sobornos? ¿Y qué contestó Jorge Enrique Pisano? Que ¿estos son coimas sí o no? Diga cómo es cierto, sí o no, ¿qué? Sí, hombre, pues no tengo certeza. Sí, es cierto, no sé. hombre, pues no tengo certeza. Como en una especie de testamento de su sufrimiento, Pisano entregó a varios periodistas de confianza las pruebas de lo que él mismo denominó una fábrica de contratos de papel. Era simplemente la actuación, yo no creo que tan premeditada, porque él no era así. Él no era un hombre, no lo veo como un hombre vengativo, ni como un hombre lleno de odio, ni como un hombre malo. Lo veo como un hombre acorralado, desesperanzado y que se sentía solo. Temblaba la mano cuando a él cogía los audios y me los mostraba. Me contó cómo los grabó y por qué los grabó. En total fueron más de 24.000 millones de pesos los que, a pesar de las muchas restricciones en el acceso a la información que le imponían los funcionarios de Odebrecht que controlaban la concesionaria, Pisano logró detectar como pagos irregulares, con corte al 7 de octubre de 2015. De esos contratos de papel que alcanzaron a ser denunciados por el propio Pisano ante un tribunal de arbitramiento de la Cámara de Comercio que surgió para dirimir las diferencias entre la Agencia Nacional de Infraestructura y Consol por la liquidación del contrato de la Ruta del Sol 2, hasta ahora se empiezan a conocer algunos detalles, entre ellos los nombres de los supuestos beneficiarios. Fue a raíz de esa declaración ante el Tribunal de Arbitramiento que la Superintendencia de Industria y Comercio, que adelantaba una investigación por prácticas anticompetitivas, tomó en cuenta el testimonio de Pisano y posteriormente formuló el pliego de cargos contra varias empresas y personas, entre ellas Corficolombiana, la constructora Norberto Odebrecht, Odebrecht Investimento EM Infraestructura Limitada, Episol S.A. y concesionaria Ruta del Sol S.A.S. Las inconsistencias en la contabilidad, así como la poca información que se le suministraba para adelantar su gestión, le fue informada también en su momento a otros altos funcionarios, entre ellos el presidente de Corficolombiana, José Elías Melo, quien hoy es procesado por la Fiscalía en el caso de los sobornos de la multinacional, tal como consta en una grabación obtenida por Noticias Caracol de una audiencia de la superindustria realizada en agosto de este año. Ojalá llamen a este estrado al doctor Néstor Humberto Martínez Neira y le pregunten, o a Alberto Mariño,
Al mismo Mauricio Millán que no le mostraron, que yo les decía esto, ¿y qué actos, qué pasó? Nada. ¿Por qué las denuncias del testigo Pisano no fueron escuchadas en su momento? Es lo que muchos sectores se preguntan. En el debate del Congreso, el fiscal Martínez y el senador Robledo tuvieron una fuerte controversia. Martínez Neira es el que logra que las dos partes firmen un pacto de silencio para ocultar lo que estaba pasando, un arreglo que hacen con unos pesos que se repartieron. Y él, a sabiendas además, esto lo sabe él desde el 2015 por lo menos, antes seguramente también, pero por lo menos desde el 2015, y él, a sabiendas de que eso era así, y a sabiendas de que venía el huracán Odebrecht, porque ya los hechos en ese momento dicen que estaban cogidos los de Odebrecht en su corrupción, se hace elegir fiscal. Cumpliendo con mis deberes constitucionales, depositario de la confianza nacional en esta lucha contra la corrupción, fue Néstor Humberto Martínez el primer colombiano en decir que los 11 millones de dólares que se habían anunciado como coimas se habían quedado corticos, y lo dije en un comunicado del 25 de julio del año 2017. En cuanto a la muerte de quien fuere su amigo, el ingeniero Jorge Enrique Pisano, Martínez Neira dijo que sus denuncias y declaraciones sí fueron tenidas en cuenta por la Fiscalía y que a hoy muchas de las personas involucradas están siendo procesadas por la justicia. La Fiscalía, además, cogió todos esos contratos ilícitos, irregulares, y se los envió primero a la Corte Suprema de Justicia. Tapen, nada de eso, se le mandó a la Corte. Mientras tanto, la muerte de Alejandro Pisano, hijo de Jorge Enrique, es objeto de investigación. La Fiscalía, tras hacer una inspección en la casa de los Pisano en Subachoque, ha comunicado los siguientes hallazgos. En uno de los baños se encontró un tarro de cianuro de potasio, que tras ser inspeccionado por medicina legal, se encontró que tenía impregnado el ADN de Jorge Enrique. Igualmente, la botella de agua saborizada de la que bebió Alejandro tenía también ADN del padre, ADN que fue evaluado por segunda ocasión en una traza de sangre encontrada en una toalla que Pisano usó al afeitarse momentos antes de morir. La muestra de sangre permitió confirmar además que el cuerpo del excontroller de la Ruta del Sol 2, que fue cremado, no tenía ningún rastro de cianuro. Sin embargo, ahora surgió una controversia sobre la legalidad de estas pruebas, debido a que la Procuraduría señaló que no fueron legalizadas en el plazo de 36 horas. La Fiscalía apeló lo que dijo dicho organismo de control. El misterio de la muerte de Alejandro continúa y mientras tanto el país asiste a uno de los más sonados escándalos de corrupción de la historia reciente.